Germán. En la exposición Benito Pérez Galdós, La verdad humana en la Biblioteca Nacional de España en Madrid, se exhiben los dos retratos de Galdós pintados por Joaquín Sorolla, ese maravilloso pintor español. ¿Podrías hablarnos de Sorolla y su relación con Galdós? Con mucho gusto. Efectivamente estoy de acuerdo que Sorolla es un extraordinario pintor, va sin decir. Pues la relación con Galdós, aparte de los detalles concretos, que pintó Sorolla dos retratos suyos, ¿no? Uno en 1894 y otro en 1911. Estos dos retratos, uno está hoy, lo tuvo Galdós mucho tiempo en su casa y luego lo tuvo la hija cuando heredó San Quintín, y luego ha pasado a la Casa Museo en Las Palmas de Gran Canaria, donde lo hemos prestado generosamente nos lo han prestado para la exposición. Y el otro que se exhibe, claro, es una copia de el cuadro que está en la Hispanic Society of America en New York, no en Nueva York. También hemos puesto una foto de Sorolla pintando alrededor de 1894. Entonces se ve al Sorolla joven, y ya al Galdós que pinta ya es un Galdós ya más mayor, es en el 94, Galdós ya es una gran personalidad española, es una celebridad, ¿no? Yo quisiera, si puedo, decir algo del cuadro del primer retrato, que a mí me parece... Es que es extraordinario. Es uno de los retratos más bonitos que yo conozco, iba a decir en cualquier lengua, en cualquier cultura. Y a mí me sorprende. Yo siempre digo, cuando hablemos de Sorolla, no hablemos de impresionismo o posexpresionismo, hablemos de sorollismo, ¿no? Porque Sorolla, aparte de que su obra es tan extraordinaria, ¿no? de amplia, sus cuadros, sus dibujos, sus bosquejos a lápiz, tal. Es que es muy único en cómo capta la luz. Efectivamente, cómo capta la luz, ¿no? Entonces, en este maravilloso cuadro, retrato de 1894, a mí me atrae sobre todo los ojos, ¿no? de Galdós. Y me atraen por dos razones. Una, porque jamás he visto unos ojos tan expresivos que miran al espectador, al que está, y a la vez reflejan como si estuvieran mirando para adentro. Es un efecto casi mágico, extraordinario, dijiste antes, porque es el hombre que mira, pero a la vez, como era él, un hombre con una pasión por la observación, pero a la vez el hombre tímido, el hombre retraído, que se mira hacia sí mismo, reflexivo, ¿no? Esa combinación extraordinaria que da ese genio que es Galdós y que capta estupendamente Sorolla. Y luego un ojo, el ojo izquierdo, el derecho según se mira, que ya empieza a cerrarse, y que ya, para los que conocemos la historia de su vida y la ceguera posterior, la luz empezaba a cerrarse, más borrosa. Luego, el de 1911, pues me parece un cuadro... Perdona, es que en ese cuadro también hay un detalle que me llama mucho la atención, que es a la izquierda arriba hay otro cuadro, cuadro dentro de un cuadro. Sí. Claro, sí, efectivamente. Bueno, y eso he de decir que cuando lo estábamos poniendo, es un cuadro, es una especie de pequeña marina, son unas olas, un agua con un poco de oleaje. Claro, queríamos que desde el principio lo viera el visitante a la exposición, porque eso une Las Palmas con Santander, los dos lugares donde él vivió muy feliz en su niñez y adolescencia, y luego ya siendo un hombre maduro, ¿no? Ese mar donde él se encontraba tan a gusto, y
le gustaba mucho esa luz, ¿no?, de los lugares marinos donde hay esa humedad, ¿no? Sí. Claro, el segundo que estaba mencionando es ya un cuadro de Sorolla, es un poco menos impresionante, primero que no es el cuadro entero, tenemos una... Es que yo casi no lo reconozco. No, claro. Y además debió de hacerlo bastante rápido porque en las cartas que se cruzaban Sorolla le decía que a ver si venía don Benito y tal, y era justo cuando él se tenía que marchar a Nueva York en el barco, y los barcos entonces no era como ahora, que los aviones salen todos los días, varios, pero si no perdías el barco, perdías el viaje. Y entonces Sorolla yo creo que lo hizo muy rápidamente y tal. De todas maneras, Sorolla es Sorolla, y entonces también la cara, los ojos, la expresión es muy... Claro, este no es el cuadro entero, ¿no?, de esta maravillosa serie que hizo Sorolla para... que está... Hay muchos otros, está Baroja, sí, está efectivamente Menéndez Pelayo y otros. Luego, claro, también quisiera decir, y ya no me voy a seguir con este, pero es muy importante la relación de Galdós y Sorolla por muchas razones, algunas no puedo entrar ahora en ellas. Hay un momento en que Galdós se hace un poco, digamos, en los años 90, se hace un poco bohemio, porque visita mucho los ateliers, los estudios de Fenollera, de su gran amigo Emilio Sala, de Sorolla, y cuando digo bohemio, pues allí había muchos modelos, etc. Entonces, a él, obviamente, mucha mujer bonita. A estos les gustaba mucho estar allí y tal. Y luego, claro, son una gente de un talento extraordinario, y Galdós era particularmente amigo de Emilio Sala, que a mí me parece un pintor extraordinario y que todavía no se le ha hecho la verdadera justicia, porque me gustaba porque se parece mucho en su evolución a Galdós. Empieza siendo un pintor histórico, gana muchos premios como pintor de tipo histórico, y luego cuando vas viendo su obra que va evolucionando, incluso lo puedes ver en los grabados en blanco y negro, donde colaboraba muchísimo en la revista Ilustrada, de repente empieza a hacerse un poco más, digamos, sorollista o sorollano, ¿no? En fin, este es un grupo extraordinario. No olvidemos que Sorolla era amigo de Giner, Giner era amigo de Simarro, Simarro era amigo de Salas y de Sorolla. Entonces, ese es este momento glorioso de la literatura española en el que en medio está Galdós. Eso es lo que los llamados modernistas, otros le llaman del 98, cortaron con un serrucho, como si Galdós no estuviera ahí, pero Galdós está en el medio de esa generación extraordinaria de pintores, etc. Y bueno, en fin, podíamos añadir músicos y tal, pero me preguntaste por Sorolla y me he ido... Pero es que es este ambiente en el que se encuentra, ¿no? Sorolla, por ejemplo, Galdós le invita en 1901 al estreno le invita de hecho al preestreno, al ensayo general de Electra. Y bueno, pues, o sea que está mucho en la vida de Galdós, y por eso le conocía muy bien, y la pintura no es la pintura de un señor que va a que le haga un retrato, sino la de un gran maestro de la literatura española, de un intelectual que estaba siempre publicando artículos sobre todo política, arte, ciencia, novelas, pero además un hombre que se relacionaba con lo mejor de entonces, ¿no?, de este momento glorioso de nuestro arte. Pero luego, para terminar, Sorolla le gastó una pequeña broma, ¿no?, en el último cuadro. Ya sé por dónde. Pues eso, en el rincón, en vez del mar. En vez del mar pone una señora, un desnudo de espaldas, muy discreto, que parece ser como un pequeño guiño o broma, pues hombre, a la belleza escultórica, y quizás a la belleza del eterno femenino, que todo el mundo siempre pensaba que Galdós estaba muy relacionado, pero en fin, ese es un tema que necesitaría mucha más elaboración, vale, de la que le puedo dar ahora. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.